Muy buenas noches a todos los que estéis conectados en este directo, en el segundo programa de la segunda temporada de Encuentro con Armas Live. Hoy es un honor tener a este pedazo de invitado, que es don Daniel Barrios. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Emilio, Virtu y a todos los que estéis visualizando este directo. Un honor estar aquí con vosotros, compañeros. Bueno, de primera, patrocínate tus libros, tus redes sociales para que la gente se suscriban, se salgan del directo, se suscriban directamente para que te sigan en tus redes sociales. Bueno, yo en esto no soy de esa línea, pero vamos, que vamos a responder a lo que comentas. He realizado 2 libros, 2 ejemplares, y tengo el orgullo de poder presentarlos esta noche y en todos los sitios que me invitan. Agradecimientos de antemano. El primer ejemplar que realicé, Respuestas de Más Allá, es un ejemplar que se basa en la experimentación de campo, como me considero, presentando lo que es los inicios de la parapsicología, parapsicobiofísica, este último término acuñado por don Germán de Argumoso y Valdés, en paz descanse. Luego trata de experiencias sobre un servidor en el campo base, en una experimentación parapsicológica, y al final pues trata de confesiones de cómo pienso, creo y opino que está formando a día de hoy el Grupo del Misterio a causa de los grupos de investigación. Investigación lo quiero coger entre comillas. Y este segundo ejemplar, que es el que acaba de salir a la luz, pues se trata de, no sé si se ve, de relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia, y data de haber podido contar con invitar a diversos compañeros que tengo el orgullo de poderles haber propuesto que relatasen algún testimonio que hayan vivido ellos en primera persona sin buscar el fenómeno, que esa es la esencia para mí, sobre todo en este segundo ejemplar. Sin buscar el fenómeno, sin buscar la causa paranormal, es ella la que te ha encontrado a ti. Y he invitado a bastantes personas por toda parte de la geografía española y aquí están sus testimonios y agradecimiento, pues lógicamente, eternamente estaré agradecido por la confianza depositada. YouTube, los canales de YouTube. Tengo un par de canales. El que tiene todo el material se llama De Tú a Tú con Daniel Barrios, y el que he creado hace un mes prácticamente se llama Enclaves, Enclaves con la Historia, y este data de ir a castillos, a poblaciones, a lugares, a enclaves que a mí me parecen muy interesantes. También van a ser por la parte de la geografía española. Y bueno, mencionar mientras se visualiza como si estuviese el mismo espectador allí en el enclave, pues contar un poquito de historia sobre ello. El primero que hice fue el de Consuegra, por ejemplo. Pues menciono que gracias al grupo EPO Consuegra, que somos amigos de este mundillo, y bueno, pues con permiso de investigación tuve el honor de estar allí, en el castillo de Consuegra, Toledo, Castilla-La Mancha, y ya de paso, pues todos los vídeos que he hecho durante la noche de la investigación, como de día, las veces que yo he ido allí, a los molinos de viento, al castillo de Consuegra, pues voy reuniendo toda la información y al final, pues lo dicho, tanto De Tú a Tú con Daniel Barrios como Enclaves con Historia. Pues perfectísimo. He intentado resumirlo muy brevemente. Perfecto, es así. Ya ha quedado claro que, bueno, pues suscribirse a su canal, que de verdad que no tiene precio. Además, que hemos hablado del poblado abandonado, bueno, con historia. Estuvimos ahora una semana, me habrá visto fotos hace una semana y media, estuvimos haciendo una expedición allí en el Castil. Bueno, no un poblado, me lo confirmó una compañera, que seguramente la conocerá, se llama Isabel Pagán. Me dijo que era una cortijada, era una serie de cortijos, todos afincados en un mismo sitio. Y de verdad, el sitio es espectacular. El castillo, vamos, espectacular. Además que verlo te embruja. Vamos, esto ya es verlo y... Sé que bueno, tenemos enclaves por toda la geografía española muy interesantes. Aquí, por ejemplo, en la periferia madrileña,
Teníamos, ya tengo hablado en pasado por desgracia, pero bueno, lo ha cogido una empresa, así que lo habrá restaurado. Yo ya he pasado por la fachada y está prohibido el acceso. El poblado abandonado El Alamín, que justamente voy a publicar en De Tú a Tú con Daniel Barrios, vamos a decir, yo no me considero aquí entrevistador ni nada, pero porque por eso en De Tú a Tú yo siempre cuando hablé con el señor don Juan Rada, con don Carlos Bogdanich o con amigos y compañeros, para mí todos son igual de importantes. Lo que me interesa es sus experiencias, sus conocimientos y, sinceramente, te das cuenta que, por ejemplo, del Alamín, esta entrevista que digo, aunque para mí son charlas, con esta señora, pues estamos hablando que lo bonito es eso, que te encuentras con una señora que ha estado más de tres décadas residiendo en este poblado del Alamín, te cuenta la historia que ha vivido ya en primera persona y aprendes mucho. Aprende mucho, esto ya lo estábamos hablando anteriormente, antes de emitir en directo, pero es lo bonito, es disfrutar, compartir opiniones, conocimientos y sobre todo, pues lo que os he recomendado, es experiencias. Carpe diem, disfruta el momento, donde vas a los enclaves, lo que siente el testigo. Por mucha teoría que hablemos. Buenas noches, Javier, espero que te encuentres bien, ya que te veo por ahí detrás. Es el redactor jefe, que lo tenemos detrás de cámara. Y bueno, pues lo que decía, que con esta señora, pues más de 3 décadas que ha residido en este enclave y ahí aprende mucho en ese sentido. Yo he visto experimentadores que han ido allí siendo de otra comunidad autónoma, han venido aquí y han empezado a vender la moto, con perdón, aunque hable vulgarmente, de que aquí pasa esto, hay una leyenda de tal, de cual. Y en cuanto se escucha un chic, simplemente ese chic, es en directo, vamos a decir, un sonido, un chasquido de estructura de madera, por poner un ejemplo para que se me entienda, ya con eso confirman y afirman que la leyenda no es urbana, es auténtica y que el cura asesinó a la monja falleció, asesinó también al hijo que tuvieron en común y él se tiró por el campanario. Cuando ahí no se ha tirado nadie por el campanario, ahí el cura no vivía en ese pueblo, solamente venía a dar misa los sábados. Pero claro, ¿cómo te informas de este tipo de información? Pues muy sencillo, informándote con gente que ha residido allí y ahí pues yo sí incluyo la palabra investigador. A mí me da mucho respeto, vaya por delante, decir la palabra investigador, porque para mí son palabras mayores, son tablas, años, pero bueno, como vivimos en una sociedad llena de compañeros que en cuanto abren un canal de YouTube o se compran una Spirit Box o una grabadora digital o van con su móvil con una buena grabadora, ya en cuanto hacen un primer directo ya somos investigadores. O hacemos una exploración del terreno, pero al hacer una grabación que no hay ningún tipo de control, por lo menos para mí, ¿vale? Hablo sobre mi opinión más personal, que nadie se sienta aludido, que nadie se sienta ofendido y si se quieren ofender que se ofendan, pero yo lo digo con todos mis respetos. Mi opinión personal es de que se va con esa grabadora digital, con esa Spirit, se va con un móvil, se graba una exploración, un urbex, vamos a decir, están empezando el primer día, pero en cuanto suena una posible voz, ya no decimos una posible parafonía o psicofonía, como más se conoce popularmente, ya afirmamos que hemos obtenido una psicofonía y ya pasamos del campo de la exploración del urbex a investigadores de parapsicobiofísica. Entonces, no sé por qué estoy contando esto ya, sin que me lo hayáis preguntado, pero me la ha pedido el cuerpo y bueno, me he desahogado, perdón. Es que veo muchas cosas en las redes y cada día uno está ya más agotado, vamos a decir. Pero bueno, cada uno a su línea y que haga lo que quiera y yo no me voy a meter en la casa de nadie, que no se metan en la mía, pero bueno, esto es una opinión, para mí, es una opinión constructiva. Quien quiera tomárselo de otro modo, pues mi respeto, vaya por delante. Bueno, ¿qué te parece que vayamos saludando? Que hay ya varias personas que se han saludado. ¿Qué me parece? Que dirigís vosotros. Muy buenas noches a todos de antemano. Buenas noches al Ojo del Misterio de Málaga. Muy buenas noches, compañeros. La entrevistamos en la primera temporada, grandísimo. A Tania, maestra de luz. Muy buenas noches y buenas tardes para ti, Tania.
Yolanda Aguado, muy buenas noches. Y Raúl Gil, muy buenas noches, compañero. Raúl Gil, mi mano derecha es y será para siempre. Un fuerte abrazo, amigo mío, y un fuerte abrazo para todos los que han saludado. Por eso dije de antemano, saludos a todos. Bueno, con lo que has dicho también, Raúl, que vamos a leerlo. Bueno, lo voy a leer aquí. No lo veo. Te lo agradezco porque veo que ha puesto algo, pero sea Raúl, Daniel, sea cualquier persona que esté, pero no lo veo. Daniel es garantía de honradez, honestidad y seriedad, perdona. En la experimentación e investigación. Un abrazo, Dani, y saludo a todos los miembros del programa. Seguiré viendo el directo, muy interesante. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo. Y disculpa porque hay muchas palabras que me cruzan. Un abrazo, Illo. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con la primera pregunta que te vamos a realizar. ¿Cómo surgió tu nuevo libro? Bueno, pues igual que dije al inicio, Respuestas del Más Allá se basó, y no es que quiera meter publicidad con el primero también, sino que quiero que se me entienda, ¿vale? Quiero que se me entienda. En el primero, pues como hice lo que a mí me gustaría ver en todos los libros de parapsicología, parapsicobiofísica, como dije anteriormente, término acuñado por don Germán de Argumose Valdés, como en el primero traté de exponer desde Friedrich Jürgenson hasta día de hoy cómo llegó hasta Madrid Centro Capital, gracias a don Germán, el anteriormente mencionado, llegó a la capital el mundo de la parapsicología, pues quise presentar un poco la iniciación de cómo llegó a nuestro país, España, y luego posteriormente pues presento lo que es las experiencias mías en primera persona, como dije. ¿Qué es lo que pasa? Que presento este libro sin tener en mente hacer ningún libro en la vida, pero por X o por Y por unas cosas, pues dije, mira, sería un orgullo personal el día de mañana tener en el mueble un libro y que tenga cada uno de mis hijos en su casa un libro de su padre dedicado, pues un orgullo personal, pues para adelante. Pasa el tiempo y a la que ya está publicado Respuestas del Más Allá, pues me pongo a pensar pues, de que la gente te va animando, ¿no? Sin querer te van animando al final y yo agradecido de corazón. Igual que cae un primero, un segundo, igual que ahora están diciendo que no hay dos sin tres, pues en esos momentos era igual que hay un primero, un segundo. Y entonces ya un día pues me senté aquí relajado, que a mí me gusta, yo lo digo así, me da apuro, pero lo digo así porque la verdad, yo me inspiro por la noche, me hago mi café, estoy tranquilo, leo mis libros, me relajo, bueno, mis libros, los libros de cientos de escritores. Y ¿qué es lo que pasa? Que me puse a pensar que igual que el primer ejemplar trataba de un servidor presentando esas investigaciones, experimentaciones, con esos registros parafónicos, lo que habíamos escuchado en el directo, estando allí. En el directo quiero decir, analizando en el mismo enclave, ¿vale? No en el directo con el móvil. Me estoy refiriendo, que todos mis respetos a los que lo hacéis, ¿vale? Pero que yo me refiero en directo, hacemos una reproducción de la grabación realizada en la sesión de preguntas aleatorias y tratamos de reproducir esa grabación. Minutos posteriores la reproducimos y si obtenemos algún registro, alguna respuesta coherente que interpretemos, que entendamos que esos sonidos pueden ser una voz con una respuesta inteligente, pues ahí ya entre los compañeros lo debatimos y lo vamos anotando en un cuaderno de campo. En este caso lo hace un servidor. ¿Qué es lo que pasa? Que lo presento tal y como yo vivo en distintos enclaves. Y este segundo, ¿por qué he empezado con el primero? Este segundo lo que yo quería es no repetirlo. No decir, venga, la misma esencia, Respuesta del Más Allá 2. Yo no quería hacer eso. Con lo cual, lo que hice fue darle la vuelta, hacer un giro de 180 grados. Y ese giro fue que en vez de un servidor ser el que presenta las experiencias vividas en primera persona, cómo lo sintió el testigo, en este caso en primera persona, lo que quise es darle la vuelta y es invitar a personas de total confianza que a mí me transmitan, las conozca físicamente o mediante las redes sociales, pero que tenga un contacto con ellos luego en privado,
gente que me transmita que son sanas, de verdad, pues que presenten un relato, 2 relatos, 5 relatos, los que quieran, libertad total, como a mí me hubiese gustado que me invitasen, y que presenten relatos suyos que hayan vivido en primera persona, que sean fenómenos inexplicables los que hayan vivido, pero no me gusta la palabra condición, pero era una condición, que lo escribiese sin ningún tipo de agrandar esa verdad, solamente quería que se centrase esa persona y lo escribiese tal y como lo vivió. Fin. Y que cogiese y me enviase una fotografía, una imagen suya y para presentarlo, mejor dicho, al final del testimonio con la imagen del testigo, del invitado y su nombre y apellido. Porque nunca me hubiese perdonado el haber presentado este libro de relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia, y que al final de leer el amigo lector ese testimonio, que le haya gustado, que lo haya vivido él incluso, por si acaso lo hubiese vivido o fuese muy parejo, o su madre o su padre, una amistad, un hermano, lo que fuere, y que al final terminase como relato presentado por lo anónimo. No me lo hubiese perdonado nunca. Con lo cual, nombre y apellidos y la foto de la persona. Y si nos damos cuenta de un detalle que para mí era lo principal, y como está la parte trasera del libro, que es la frase que expongo, y es para mí el resumen de la esencia de Relatos Paranormales, es que estamos hablando de un libro que el testigo, sea investigador, sea compañero mío de trabajo, sea una amistad de hace años, ha contado su testimonio. Pero la esencia del libro para mí es que no ha ido a experimentar como hacéis vosotros y como hago yo a los enclaves. Lo que ha hecho es que la causa paranormal ha venido ella a manifestarse. Tú no la buscas, ella también te encuentra a ti si quiere. Y como considero que una de mis frases que llevo años diciendo, y ya, pues mira, en el primero me daba cosa, pero en el segundo me he animado a decirlo, siempre he pensado que la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y para mí este es el caso más claro con esa frase para Relatos Paranormales. Así es. ¿Todos los casos paranormales o llamados paranormales son realmente paranormales? Mira, podemos hablar de mucha paratología. Cada día, el otro día hablando con Luis Merino de Fotografía Fantasma y Vía Incógnita, un abrazo al amigo Luis. Luis Merino, disculpa, el ¿qué? domingo lo tenemos a las 7 de la tarde aquí en directo con nosotros. ¿Ah, ¿lo habéis invitado? Hombre, por supuesto. Don Luis Merino tendrá que estar aquí a pie de cañón. Pues os veremos. Y además de que es importante veros, creo que para mí lo más importante es escucharos. Así que os escucharé. Bueno, pues hablando con Luis y con otros compañeros que, a ver, la paratología cada día estamos avanzando más y me parece muy bien, ¿vale? Me parece correcto. Pero es que yo me quedo siempre con el testigo, con lo que siente el testigo. Que sí, que hablando científicamente tal hay que presentar esos registros, esos vídeos, esos audios que se han registrado, perfecto. Pero yo es que me quedo con eso, me quedo con lo que siente el testigo. Y no es ser sensacionalista, es porque yo sé, hablo por mí en primera persona ahora, yo sé lo que es ir a un enclave, sé lo que es escuchar un registro, pero también sé lo que es luego, como se llama en laboratorio, luego en nuestro hogar, en nuestra casa, reproducir esa grabación y sé también lo que es que se haya perdido por completo esa grabación. O, al contrario, hayas entendido una cosa y luego en tu hogar entiendes otra, con los cascos cerrados y intentar tener un silencio absoluto. Intentarlo, ¿vale? Porque el silencio sepulcral pues, yo considero que no existe, pero un silencio, sonido ambiente controlado, eso es lo que buscamos, yo creo, en todas las investigaciones. De ahí ser tan reacio a los directos, a estar saludando a Manolita y a Pepi, cuando se supone que estamos haciendo una grabación, buscamos un control y sobre todo, creo, para obtener un registro, un silencio. Pero vuelvo a reiterar, que aquí cada uno partimos de la base de que hago así en plan no señalaros, sino de ser recto, quiero decir, ¿vale? Que quede constancia. Cada uno que lo haga como quiera, pero en esta ocasión soy agradecido y soy yo el invitado, diré mi opinión, simplemente. Yo no tengo la verdad. Nadie va a tener la verdad, Emilio y Virtu. Creo, ¿eh? Mira, Pedro, por ejemplo, Pedro Amorós, perdóname,
Don Santiago Vázquez es el prologuista de mi primer ejemplar, de Respuesta de Más Allá. Y don Pedro Amoroso Gor, el presidente de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, es el prologuista de mi segundo libro. Además de orgullo, agradecimiento a ambos de por vida. Pero aún así te lo digo igual, sea don Santiago, sea don Pedro, para mí nadie tiene el don de la verdad. Hay un registro y los testigos pueden interpretar que está diciendo esto. Luego lo reproduces en la radio, aunque pierde mucha calidad, ya creo que lo sabéis, pero lo interpretan los radioyentes de otra manera. Y tú, a solas, por decirlo de una manera, hay un 10% que es que dices, jolín, hablando muy finamente, la hemos escuchado todos y lo tenemos clarísimo. Es que no hay debate. Y ahí sí, esa es 100%. Y si encima ha interactuado, o sea, ha respondido a una pregunta, ha respondido coherentemente a una pregunta que hayamos efectuado nosotros, ya se me cae la baba, ¿vale? De la emoción. Pero hay un gran porcentaje que yo considero que esas respuestas obtenidas no sabemos de dónde provienen 100%, no podemos afirmar nada, reitero, y esas respuestas, más de una, no podemos afirmar que entendemos, que interpretamos eso al 100%. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. El oído humano hay que entrenarlo y eso solamente te lo da las tablas, el tiempo. Yo ahora mismo, un profesional, como antes hemos hablado fuera de cámara, nadie es profesional. Bueno, no. Profesional. Como puede coger más experiencia que, por ejemplo, yo que llevo 2 años, que soy un aficionado, hago un rato libre. A mí esto de llamarlo hobby, como llaman algunos seres compañeros, yo esto es un hobby, no. Para mí esto no es un hobby, sino es una afición, una cosa que hace que te gusta. El hobby es el que te pone a jugar a la PlayStation, por ejemplo, es un hobby. Pero esto es dedicarle es como un trabajo más. En tus ratos libres lo haces. Para mí no es ni hobby ni afición, para mí es una forma de vida. Para mí. Bueno, es un trabajo. Es intentar obtener la mayor información y experiencia personal, por eso vamos a los enclaves, para intentar avanzar y acercarnos un poquito a ese otro lado. ¿Qué puede haber en el otro lado? Pero claro, siempre y cuando con que les den permiso para que nos puedan dar unas respuestas inteligentes y unos mensajes que nosotros necesitamos obtener. Ahora, que esté permitido lo pongo mucho en duda, con el tiempo lo pongo mucho en duda. Que existen los registros parafónicos, por supuesto, pero ahora que nos vayan a decir y que tengamos claro, a razón de las investigaciones, experimentaciones, que ya sabemos 100% cómo es el otro lado, yo creo y reitero que sea profesional presentada esa persona, o sea, Urbex, con todos mis respetos a los Urbex, yo creo que nadie tiene el don de la palabra, nadie. Pero, porque considero que esto es empezar por el final, vamos a decirlo de una manera. Yo creo que por mucho que intentemos acercarnos, no vamos a obtener respuesta clara de lo que hay en el otro lado, la otra frontera, pero al menos nos están dando el gran regalo. Si están esas voces ahí, quien quiera decir que son voces retenidas en el enclave, totalmente de acuerdo. Puede ser que son almas encarnadas, almas de paso, que son esas voces registradas que están allí, lo que tú quieras, pero hay veces que nos responden inteligentemente y cuando te responden inteligentemente yo no considero que esa voz se ha pronunciado hace 20, 30 años, 2, 3 décadas y ahora justamente vamos hoy los 3, nos vamos a ese enclave, nos ponemos a grabar, hacemos una pregunta y nos responden con una respuesta, obtenemos una respuesta inteligente. Demasiada casualidad. Y es que estáis hablando con una persona que yo no creo en las casualidades. Yo soy más de causalidades. Todo efecto tiene su causa. Y si obtendríamos una respuesta clara 100%, para mí sería por algo. Exactamente. Profesional, perdona, otra que te quiero decir, perdóname. En las redes veo que a mí me ha pasado también, ¿vale? Me la han hecho en más de una ocasión cuando me han hecho una entrevista. Profesional. ¿Cómo decirlo? Yo veo que en las redes, en la radio, en la televisión, en todos los sitios, meto a todos en el mismo sitio. Para mí hay mucho ego, ¿vale? Ego personal. Y creo que mucha gente que va a experimentar no va por ese fin de que muchas personas
intentamos, ahí me incluyo yo, intentamos acercarnos más a ese otro lado, como hemos dicho ahora mismo, sino que yo lo que veo es que les gusta más la cámara, ese ego personal, que a lo que van realmente allí. Esa es mi opinión personal. Y a la hora de las presentaciones, pues se presenta muy rápidamente profesional a esa persona cuando la has conocido hace 10 minutos y el otro día viste que, vale, pues ha hecho un libro o, vale, le he visto en 4 directos. Pero para mí la palabra profesional, la palabra investigador, yo creo que eso lo mejor es que te lo digan a ti, no que lo digas tú. Pero lo segundo es que es el tiempo, es el paso, son los años, es la experiencia, es el tiempo. Y creo que los 3 que estamos aquí hoy y muchos de los que están en vuestro directo, creo que somos jóvenes todavía. Y para mí la palabra profesional, muchas gracias, pero eso que lo diga la gente. Lo que lo tiene que evaluar es el que, bueno, lo que lo hizo la gente, que el que nos ve todo día a día, pues oye, soy unos profesionales a seguir buen trabajo. Bueno, pues gracias. Se Y agradece. mil gracias, por supuesto. Eso es, eso es. A ver, tenemos una pregunta De de Mercedes Camacho. Mercedes Camacho. ¿Cree en las entidades y energías? No voy a decir, Mercedes, gracias por la pregunta. Por cierto, lo mismo, antes Raúl, porque es mi mano derecha, ¿vale? Pero lo mismo hay personas en el directo, luego comentan a posteriori. Soy malísimo con los nombres, ¿eh? Vaya por delante, perdón. Mercedes, por supuesto no te puedo decir. Te tengo que decir por supuestísimo. Para mí somos energía. Somos energía. Entonces, considero 100% de que somos, de que existen las entidades. La entidad es esos posibles registros que tenemos, esas posibles voces. Decimos, venga, se pueden mantener, como decía anteriormente, esas voces retenidas en el enclave, vamos, nosotros grabamos y las obtenemos, porque están allí las voces, pero no está la energía, no está esa entidad allí físicamente, aunque nosotros no la visualicemos, yo considero que sí pueden estar. ¿Por qué? Porque de ahí viene la clarividencia, las personas clarividentes que la visualizan, de ahí viene la termogénesis, esa bajada abismal de temperatura o subida de temperatura, termogénesis, de ahí vienen tantos tecnicismos en los cuales hacen acto de demostración, por lo menos para mí, que existen las entidades, no que simplemente hablamos de sonido. Perfecto. Bueno, pues, recordamos que, bueno, que lo sigan en el canal de Tú a Tú con Daniel Barrio y el nuevo canal que te ha abierto. Se me ha quedado un poco bloqueado. ¿Cómo se llama, Daniel? Me ha costado a mí recordarlo, imagínate. Enclaves con historia. Enclaves con historia y de Tú a Tú con Daniel Barrio. Por favor, la verdad que hace una pedazo de entrevista que lo flipáis, de verdad. Y testimonios y relatos que cuentan compañeros que de verdad que merece la pena escucharlos, ¿vale? También Muchas gracias. Mantenemos que la entrevista solamente es para Daniel Barrio, el fan de otros grupos, pues disculpadme, pero nada se puede, solamente cosas de Daniel Barrio, una pregunta para él, pero nada de spam de otro grupo hoy. Hoy la entrevista para Daniel Barrio, se agradece, pero lo sentimos mucho si ponen algún spam de otro grupo. Vale, aquí nos mandan otra preguntita de Chío. ¿Cree en verdad que los objetos guarden energías? A ver, por ejemplo, Mari Carmen Huete Montesinos, un besazo desde aquí. Tuve un de tú a tú con ella y ella habla de objetos malditos. Cuando hablas con personas que han tenido ese tipo de experiencias, tienes un alto porcentaje de que, ¿por qué no? Pero personalmente sería un ignorante por completo y ha podido suceder algo en mi hogar o donde estuviese a causa de ese objeto maldito, pero no le doy tanta importancia, sinceramente, que posiblemente se la merezca, pero para mí los objetos malditos, opino, sinceramente, compañeros, que para mí, repito, no tengo el don de la verdad ni yo ni nadie, vuelvo a reiterar, no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero bajo mi punto de vista, creo que es más a causa de la psique humana, la autosugestión, que a causa del objeto. Es mi opinión. Bueno, tengo otra preguntita aquí. ¿Hay alguna experiencia que cuente en su... Bueno, ¿hay alguna experiencia que cuente en su último libro
que te haya impresionado? Es que vaya pregunta. Gracias. ¿Qué te voy a decir? Para mí, gracias por la pregunta de nuevo. Te haya quedado un poquillo marcadillo. Es que me han marcado muchas, a ver, es que hay muchas que me han tocado, pero, a ver, puedo contar una es que hay hospitales, hay experiencias vividas en primera persona, como dije anteriormente, pero mira, por ejemplo, hay una que más de un testigo he visto, que sea investigador en Barcelona, como siempre digo, o un compañero mío de trabajo en Madrid, han vivido experiencias de estar en la cama y estar recostado y sentir claramente como el colchón desciende, como tu culete se desciende porque hay un peso que está bajando el edredón, el colchón, perdón. Sentir una termogénesis clarísima, acompañante de dormitorio. Hay muchos casos, hay muchos casos. No quiero menospreciar ninguno, por supuesto, pero hay casos significativos de que fallece el padre de una señora y tenía una canción que le encantaba, que le apasionaba, y cuando tristemente falleció, en el velatorio toca una persona una canción, tiene su repertorio siempre, y resulta que tocan esa canción que tanto le encantaba y le apasionaba a su padre, a ese ser. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hablan con el cantante, le dicen qué precioso es, tal, habla con la hermana y le dice qué bonito lo has preparado para nuestro padre, encima poniéndole la canción que tanto amaba. Y dice, no, yo no le he dicho nada al cantante. Hablan con el cantante, qué precioso lo que has tocado y tal, y sobre todo nos ha encantado esta canción. Y dice el señor, pues ahí lo que os digo, siempre tengo mi repertorio, pero esa canción hoy, no sé por qué, pero tenía la inspiración y me ha dado por tocarla por primera vez. Y ahí es donde te quedas y dices, ¿casualidad o causalidad? Son cosas que cuando lees y relees estos casos, lo mismo de primera no te das cuenta de los detalles, pero cada día lo tengo más claro que esas entidades, esas energías son tan sumamente inteligentes que cuando les pueden dar ese permiso de poder venir a visitarnos en momentos que lo estamos pasando mal, que estamos muy mal, pasándolo por desgracia en esta vida tan dura, porque hay que disfrutarla al 100%, pero ¿quién dijo, amigos míos, que esto iba a ser fácil? Yo creo que esas entidades del otro lado, en alguna que otra ocasión, percibo que vienen a acompañarnos. Es mi más modesta opinión. Hay muchos casos, sinceramente. O sea, es que te pones a mirar y es que no... no sé, es que la cual diga la otra me va a encantar. Sueños, por ejemplo, así voy viendo así a algún otro compañero y compañera, sueños, personas que han fallecido. Mira, por intentar responder más a esta persona, hay casos que yo, sinceramente, reconozco que yo siempre he sido muy reacio. He sido muy reacio a que se obtengan registros a causa de un buzón de voz, un telefonillo, etc. Siempre he sido reacio, lo reconozco. Pero claro, cuando intentas formarte, aprender, obtener toda la información que puedas empaparte, pues recuerdo un podcast que lo menciono todo en honor a ellos, lo menciono en Respuestas del Más Allá. Don Sinesio Darnell, en paz descanse, este señor habla de un caso de un buzón de voz que aparece, un registro, vamos a decir. Y Pedro Amorós ha hablado mucho de estas cosas también. Hoy me levanté y cuando me levanté y fallece, os animo a que intentéis formaros mucho, sobre todo de los antiguos. En la actualidad hay mucha gente muy buena, muy bien formada, pero los que nos han dejado esta gran base, yo les estaré agradecido eternamente. Hay casos de teléfono que dice, jolín, desde allí, desde el otro lado, van a poder hacer llamadas telefónicas a nuestros teléfonos personales. Yo he sido muy reacio, reitero, pero es que hay casos. Hay casos de una amiga mía, una señora que la quiero muchísimo, y a esta señora se le falleció su hermano y estando en el trabajo obtuvo una llamada telefónica. Estaba al lado de su encargado.
y obtuvo la llamada telefónica con el teléfono desconocido. Sí, ¿quién es? Tranquila, hermana, tranquila, que aquí no estoy mal, estoy bien, estoy tranquila, estoy tranquilo. ¿Qué tal? Pero podría estar bien, podría estar mal, ¿dónde estoy, lo siento, tal? Es que son, perdonadme, ¿vale? Pero son más de medio centenar de invitados y cientos de casos. Entonces, lo mismo no puedo contaros al 100% perfecto si no leo el caso, pero al menos la base sí que la puedo contar, ¿vale? Esa llamada telefónica era de su hermano, era la voz de su hermano. Le dejó con una angustia, siendo consciente de que había fallecido ya su hermano, que no nos podemos imaginar ninguno, lógicamente. Colgó la llamada y dudó tanto que le dijo al encargado: ¿me has visto coger el teléfono y hablar con alguien? Dice, sí, has estado hablando con alguien, pero no sé qué te pasa, que estás asustada. Dice, que está bloqueada. Vale, quiero saber al menos de que he hablado con alguien. Ahora vamos a plantearnos una cosa en estos momentos que uno va pensando, ¿no? Por la noche, como dije al inicio. Si esa llamada telefónica, la hermana lo está pasando mal, obtiene esa llamada, habla con su hermano o cree que es la voz de su hermano y no hay un testigo ahí, igual que pregunta al compañero de esa llamada telefónica, ¿me has visto hablar con alguien? Levantar el teléfono. Si no llega a haber un testigo, al final, esta invitada, esta amiga mía, yo considero que pueden pasar los años y ya como estaba sola y no había un testigo, ya puede hasta dudar, hasta cambiar un poco su testimonio. Pero es que encima tenía un testigo al lado suya. Que me puedo creer, aunque suene contradictorio, me creo también los casos que vivimos, me incluyo en primera persona, pero si encima hablamos con un testigo, que ese testigo tenía a un testigo presencial ahí en esos momentos y esa llamada telefónica no se la inventó nadie, la cogió de verdad, como que le puedes dar, no más valor, pero un buen valor, vamos a decir finalmente. Hay invitados que tienen llamadas telefónicas a su madre y dando un mensaje bueno, positivo, y qué casualidad o causalidad que es esa llamada de su padre fallecido, en paz descanse, habla con la madre, le dice que es él, su nombre, cariño, soy tu marido, tal, y resulta que ese día era el cumpleaños de mi amigo, del hijo del que había llamado. Te quedas pensando y dices, qué interesante, una llamada telefónica de su padre en paz descanse, hablando con su madre y se lo comunica al hijo. Pero luego te pones a pensar y dices, en la vida real, cuando es nuestro cumpleaños, cuando son las Navidades, solemos recordar un poco a nuestros seres queridos, ¿no? A nuestros seres fallecidos que ya no están entre nosotros. Sí. Que esa casualidad, que ese mensaje lo da su padre, se lo comunica a su madre y su madre se lo comunica a él, cuando es justamente su cumpleaños. No fue un mensaje directo, pero yo sí quiero entenderlo como tal. Es curioso. Nos dice Raúl Gil. ¿Qué experiencia no contaría jamás? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Repite? ¿Qué experiencia no contaría jamás? ¿Qué experiencia no contaría jamás? Joder, con Raúl. Es que este me conoce muy bien. A ver, en honor a la verdad, en este ejemplar, las últimas páginas, pues, cómo no, por vergüenza, lógicamente, y por decencia, pues igual que hay tantos invitados, pues un servidor también presenta sus testimonios personales, más significativos, por lo menos para mí, los más trascendentales que he vivido. Pero hay uno con mi madre, en paz descanse, que lo podemos titular como sueño, lo podemos titular como que fue real, lo podemos titular como queramos, pero Raúl, yo creo que ya sabes mi forma de ser. Si no lo he contado, se me ha podido olvidar, seguramente, porque se me va en la cabeza muchas veces, pero es que siendo la temática esta tan profunda, que hablamos desde el corazón, por lo menos un servidor, lo que hablo, lo que siento, lo que percibo, lo que opino verdaderamente, yo creo que no tengo por qué esconderme ninguna, porque sí, es más doloroso hablar cuando es de tus parientes, de tus seres queridos,
es lo más cercano que tiene, lógicamente, pero creo que para que la sociedad vaya avanzando más, abra su corazón y esta temática tan apasionante, no seamos tan reticentes, o la gente que vacila, buah, tú eres el de las psicofonías, buah, tú eres el de los fantasmas, vente y luego hablamos no de lo que oigas, ni de que te toquen, sino de lo que sientas estando en el enclave. Pues yo con los años al final he perdido la vergüenza, me he desvirgado en este sentido y sí, trato de contar todo lo que siento, porque creo que así la sociedad podemos ir avanzando poco a poco. No creo que me haya escondido ninguna, Raúl. Creo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ha tenido alguna vez una psicofonía que te haya impactado? Vamos a partir de una base. Gracias por la pregunta. Yo considero que hablamos de una parafonía, ¿vale? Para mí es un término más completo, pero sí, vale. Psicofonía es como más popularmente se conoce. Yo la parafonía que más me ha marcado, la que más, con diferencia, fue sin obtener una respuesta inteligente. Fue estar 3 personas en total, un compañero antiguo que estaba en el grupo, el que acaba de hacer la pregunta, Raúl Gil, y un servidor. Y estábamos en un enclave, en un hospital abandonado, a 4 kilómetros de la primera población, bajando un bosque andando, una edificación de 9, vamos, un enclave con 9 edificaciones, y estando en una, dejamos en un hall, en una mesa, una videocámara caza, perteneciente a Raúl Gil, por cierto, fíjate cómo son las cosas. Habían 3 crucifijos en la mesa con la cam, que es una videocámara caza, que si pasa algo por delante, se pone a grabar durante 30 segundos. Pase lo que pase, en cuanto detecte el sensor, se pone a grabar durante 30 segundos. Y nosotros estábamos en el pasillo. Escuchamos que saltaron los sensores de movimiento, empezamos a debatir, se nos oye cómo estamos debatiendo, conversando, y al acercarnos a esta zona, a esta estancia donde está el hall con la videocámara, vemos que ha saltado el otro sensor, no por nosotros, sino que también ha saltado, y empezamos a debatir. Que no, que esto ha sido en el segundo tal, que no tal, y se crea un silencio y se oye perfectamente una voz masculina que hace ¡oh! Empezamos a hablar un poquito, nos callamos de nuevo, se ve en la misma videocámara como una interferencia. Vamos a partir de una base, porque no os he contado la base inicial de cuando estamos en campo base, cómo hacemos lo que es la metodología, tratar en una investigación. Pero para llegar a este punto vamos a decir que los móviles apagados directamente, ¿vale? Ningún tipo de señal, de frecuencia ni nada. Y salta esa señal que está haciendo en la imagen. Nosotros no lo estamos viendo, ¿vale? Esto fue a posteriori, lo que voy a contar. Y resulta que se oye ese ¡oh! Y empieza a escucharse una voz femenina que dice así, Lara, 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 Santo Francisco, pum, voz femenina, gutural, totalmente clara, la glotis, Santo Francisco, pum, no la habíamos escuchado. O sea, podemos tener, y los que están viendo este directo, y los que lo vean en un futuro, podemos tener un material que en su momento lo analizamos y no fuimos capaces de captarlo. ¿Por qué digo esto? Porque al hacer, ya que digo tanto respuesta de más allá, pues lo voy a enseñar, que es un orgullo para mí, porque respuesta de más allá me dio 4 años después por repasar. A la hora de hablar de esas experiencias, pues yo me emociono, porque para mí es una pasión, entonces digo, pues mira, ahora con mis cajos voy a escucharlo y lo que escriba lo pongo claro 100%. Y resulta que tenía yo una espina de que ahí tenía una anotación yo en mi ordenador en la carpeta de que estos vídeos están revisados, pero yo escucho una voz femenina, pero no sé qué dice. Y fíjate lo que son las cosas, 4 años después, al reproducirla, la oigo clarísima. Al grupo que tenemos de WhatsApp nosotros, que por cierto no les he dicho el nombre, Misterios Dayan, uno de los compis, mando el vídeo y digo, por favor, decidme si escucháis algo. Yo no digo, escucho Santo Francisco, porque no quiero condicionar.
no quiero sugestionar a las personas. Y creo que eso es muy interesante, sobre todo cuando vas a una investigación. Y digo que, ¿qué es lo que escucháis? Entonces empiezan a debatir y dicen eso. Santo Francisco, pero clarísimo. Y no interactuamos con el fenómeno allí, pero para mí es un registro parafónico de los más claros obtenidos. Pero luego puedo responder, creo que mejor a razón de esta pregunta, que como respuesta inteligente hay en un cementerio que pregunto si os estamos molestando. En los cementerios se pueden obtener registros, ¿vale? Hay una leyenda de que sí, de que no. Yo creo que sea cementerio, sea hospital abandonado, sea poblado, sea lo que sea, creo que hay que ir con respeto desde que entras hasta que sales de allí, desde su inicio hasta su final. Y de esa forma, si sabemos que con respeto no hay que hacer nada, no hay ningún tipo de vandalismo ni nada, pero por eso estamos tan reticentes con los enclaves, con las ubicaciones, etc., etc., porque es que es una lástima, de verdad. Yo te invito a ti, vienes a un sitio o te digo, mira, está aquí la ubicación o viceversa, pero por desgracia luego ya en las redes sociales se ve dónde está el sitio, pueden coger con una foto ya la ubicación y cuando vuelves 2 semanas después han limpiado, como hicieron en este hospital que os decía del Santo Francisco, un estetoscopio de piel, recetas, cosas de médico, etc., etc. Eso lo ha visto este servidor. Cuando volví luego semanas posteriores, habían hecho una limpia que no te imaginas. Bueno, lo que iba a comentar, un cementerio. En ese cementerio pregunté, lo que es en la sala velatorio, pregunté si os estamos molestando. Y la respuesta obtenida, por lo menos para los que estamos allí, está todo publicado en De Tú a Tú con Daniel Barrios. Ahí la respuesta obtenida fue, repito la pregunta, ¿os estamos molestando? Y la respuesta fue, siéntelo tú mismo. Quien quiera entender, que entienda. Hay de todo, hay de todo. Hay veces, para los que se estén iniciando en este mundillo tan apasionante, hay veces que nos hemos dado cuenta que hemos preguntado por un color, ¿vale? Por poner un ejemplo, la primera que se me viene a la mente. ¿De qué color es la camiseta de mi compañero de enfrente? Es un ejemplo, ¿vale? Y a la hora de reproducir, nos hemos dado cuenta de que antes de que se efectúe esa pregunta, escuchamos en la anterior pregunta de otro compañero que pregunta por qué año estamos, vamos a decir, y en qué año estamos, hemos llegado a escuchar blanco. Y luego, el siguiente experimentador ha preguntado ¿de qué color es la camiseta del compañero de enfrente? Y cuando hemos reproducido a posteriori, estando allí in situ, la camiseta del compañero era blanca. Con lo cual, se pueden hasta anticipar a las preguntas efectuadas. Es muy diverso, pero lo más bonito de todo es eso, es ir al enclave. En tu propia casa puedes obtener registros también, pero la experiencia es para mí la base más fundamental, lo que siente el testigo. Lo diré de principio a fin. Bueno, otra preguntita de Chío. ¿Cuál sería una prueba irrefutable en cuanto a capturas o fotos? Pregunto para los tres. Pues empezad vosotros si queréis, que yo estoy aquí dejando el garnate y yo no sé cómo lleváis aquí la línea, no sé, pero que estoy hablando yo todo el rato y ya me siento un poco raro. Responded vosotros, porfa. ¿La más clara? No, ¿qué es para ti una prueba irrefutable en una captura o foto? Yo que soy muy escéptica con las fotos. Yo es que muchas veces para salir la foto un poco borrosa, puede ser el flash. Yo que de verdad, no digo que no sea que sea una entidad cara, o por ejemplo aquí hicieron una captura en mi, bueno, detrás de donde está el ordenador hay una ventana, pero pasa el reflejo de la vidriera, un hombre con bigote, pero tiene la forma de hombre con bigote, así. Pero yo creo que es el reflejo de la vidriera. Yo que soy para las fotos, soy un poco escéptico. Porque puede ser por motivos del flash, de que se haya movido.
lo que hay que verlo es en el momento. Yo creo que la verdad, para las fotos muchas veces no creo mucho en eso. Es para mi forma de ver. Yo no sé yo para Daniel. Pues Virtu, te toca. Yo he dicho que soy muy escéptica con las fotos también porque yo es que soy una persona que intento buscarle explicación a todo. Y siempre digo, pues ha podido ser flash, el reflejo del sol, una sombra, que algunos hayamos pasado en ese momento. Yo intento siempre darle respuesta. Vale, pues mi opinión personal es muy pareja a la vuestra. O sea, yo he visto esos directos que está el cámara grabando de frente, pasan 4 compañeros, compañeras, lo que fuere, hablo compañeros en general, ¿vale? Yo no voy a decir compañeras, compañeros y compañeres, compañeros. Pasan de frente y están con la cámara grabando y se ve cómo pasan esas 4 personas y posteriormente se ven como unas bolitas subiendo del suelo para arriba. Para mí es simplemente polvo en suspensión, pero lo presentan como que está plagado de almas, de entidades. Tener cuidado, chicos, que salir de allí lo antes posible. Yo creo que más la psique humana y la sugestión que crean los espectadores a los que están en el directo que en la vida real, lo que se está viviendo en el enclave. Para mí la fotografía fantasma, y más, como he mencionado antes a Luis, tenemos ahí ya 2 de tú a tú con Luis Merino, que para mí son interesantes, tanto el primero como el segundo, por supuesto. Para mí la fotografía fantasmal, soy muy reacio. O sea, para mí el 99%, o sea, a mí no me gusta generalizar, ¿vale? Yo no soy quien para decir, no existe la fotografía fantasma. Pero sí digo que para mí un 99% creo que son pareidolias, totalmente. El efecto óptico de... Yo pienso que puede salir una captura, una de cada 1000. 1%. Yo creo que... O 0,01, me es igual, que muy poquitas. Sí. Había otra pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué piensa sobre la utilización de los aparatos en las investigaciones de campo? ¿Considera que son suficientemente fiables? Muy buena pregunta. No sé quién es, pero muy buena pregunta. Gracias. La aparatología. A ver, para el avance, para la evolución de las investigaciones parapsicológicas, está claro que hace falta aparatología. Ayuda mucho al experimentador, al investigador. Me quedo con lo que sienten, con lo que sentimos, por supuesto. Reitero que no es sensacionalismo, sino que es como lo siento tal cual. No se puede ver igual una cosa por imagen que lo que está sintiendo el testigo allí en el momento que pides que se encienda esa vela, y de 3 velas que hay, tú pides que se encienda la vela en medio y ves al instante que se enciende la vela en medio. O como hace poquísimo con los compañeros de Misterio Norte, un abrazo desde aquí a Juanín y a Abel Montes. Estos compañeros de Misterio Norte estuvimos en un enclave, hicimos una investigación conjunta y, jolín, es que me pongo a pedir que la barrera láser, que con unos trípodes, pues para que no lo sepa, un consejillo, en vez de poner una barrera láser en el suelo, que puede pasar un ratoncillo o lo que fuere, la barrera láser está cuadrada, nivelada, con todo, para que pase lo que pase, ahí es donde salta el pitido, ¿no? Yo recomiendo que pongáis los trípodes, unos trípodes en altura para que pase lo que pase por debajo, tiene al menos que estar a una altura. Pero esto es como todo, esto lo vas aprendiendo, igual que aprendimos nosotros en Misterio Norte aprendió cosas de nosotros esa noche, pero lo bonito es esto, es compartir, no venirnos arriba, no menospreciar al compañero, pero bueno, en referencia a la pregunta, la aparatología es muy importante para poder corroborar, pero a mí no me preocupa a la hora de presentar en De Tú a Tú con Daniel Barrios o ahora con vosotros como invitado, que no ha sido el caso, pero cuando sea de presentar una parafonía, un registro parafónico, un vídeo, cualquier cosa, lo que fuere, una imagen. Para mí lo importante es que ha actuado el fenómeno cuando tú lo has pedido y te ha respondido inteligentemente a razón de tu pregunta. Entonces,
Igual que antiguamente se hacían grabaciones con cintas de bobina abierta y a día de hoy ya hemos llegado a que hay móviles que le dan 1000 vueltas, mejor categoría, calidad que una grabadora digital incluso. Entonces, hemos llegado a tal punto que estamos avanzando muchísimo, pero luego están las creencias de cada uno, ¿vale? De la Spirit Board, la 7, la 11, frecuencias de radio, etc, etc. Eso ya, si queréis entramos o no entramos, a mí me es igual porque va a haber el respeto por delante y cada uno experimenta como desee, como quiera. No hay que pisar al compañero ni que te pisen a ti, pero creo que vamos en una buena línea, pero a la hora de la analización, ahí yo creo que es donde caemos mucho. Caemos mucho y me explico el porqué, ¿vale? Con esa aparatología que preguntaba esta persona. Podemos llevar una videocámara, podemos llevar un ordenador portátil, podemos ponernos a grabar y obtener un posible registro. Pero el testigo, considero que el investigador, cuando le parece que dice una cosa, o estando grabando, hemos entendido una cosa, mejor dicho, como en los comentarios del directo, diga uno que ha visto a un niño detrás del investigador, del experimentador, del explorador, del urbex, como digan que ha visto a un niño detrás. Vamos a decir un cura, venga, para que se entienda, porque un cura puede hablar, ¿no? El bebé puede llorar, vamos a decir así muy vulgarmente, muy veloz. Han visto un cura. Emilio, veo detrás tuya un cura. Y Virtu, veo detrás tuya una monja. Estoy viéndolos. Esa persona, ese medium, ese clarividente, ese sensitivo, hablo de una persona que yo no considero que sea honrada, ¿vale? Vaya por delante. Fuera ironías. Como empiecen esos directos a meter ese tipo de comentarios, en cuanto uno o dos le sigan su ambiente, de sí es verdad, me ha parecido pasar como una bata negra, puede ser el cura, sí es verdad, ya esos registros parafónicos, esos posibles, que se nos olvida mucho, joder, hoy estoy desahogándome un poco, perdonadme, esos posibles, que afirmamos muy velozmente, esos posibles registros parafónicos, en cuanto se entienda un agua, lo que fuere, ya velozmente nos ha parecido escuchar amén, amén, amén. ¿Por qué? ¿Por qué vamos al amén? O a Dios, o a Jesucristo, o a quien fuere. Porque ya se está sugestionando al espectador de que uno ha visto a un cura y una monja detrás. Y tú, Emilio, o Virtu, si para mí no fueseis honrados, partimos de la base de lo primero, que yo no estaría aquí, eso vaya por delante. Si considerase que sois unos fantasmas vivos, que de esos hay muchos en este mundillo del misterio, por cierto, pero esos que no son honrados y para mí buscan más el like, el suscríbete, a ese tipo de personas, como esté dando buena onda, buen rollo, buen ambiente, o sea, espectadores, como suban las cifras y alguien haya dicho que ha visto un cura y una monja y en comentarios digan que han escuchado amén o Jesucristo o María, mi opinión personal es de que el investigador, como no sea honrado, va a dar la razón a sus seguidores, porque son su familia, la familia que estamos creando, seguir subiendo las cifras. Si llegamos a 10.000 seguidores este fin de semana, Manolita hace un directo. Si llegamos a 30.000, os regalamos 4 mecheros a cada uno, os lo enviamos gratuitamente a casa mediante Amazon. O sea, estoy mezclando muchas cosas a razón de la pregunta que está haciendo esta persona y muchas gracias. Pero abro mucho el campo porque, por desgracia, para mí, el mundo del misterio a día de hoy, sea aparatología, sea lo que siente y percibe un experimentador o un medium, un clarividente, la clarisencia, todo tipo de fenomenología aleatoria en una investigación, dentro de todo eso creo que hay mucha basura, porquería. Y parte de ella es el ejemplo que creo que os he dado. Sí, yo por ejemplo soy un poco sensitiva y él me dice, eres una sensitiva muy rara, porque a todo le busco la lógica. O sea, yo siento... Eso es lo principal, yo creo. Me parece genial. He escuchado no sé qué, pero espérate, ya a ver si ha pasado un pájaro, ya a ver si no sé qué. Soy muy escéptica. Sí. Intento buscarle siempre una respuesta lógica. Te tienes que autoconvencer antes de afirmar nada. Yo creo que así es la vida, en realidad.
Pero claro, Hombre, sí. aquí estamos hablando de seguidores y si los seguidores dicen que lo han escuchado decir amarillo, aunque tú pensases que era marrón, al final, como al no honrado le interesa los seguidores, al final no va a decir que él ha escuchado sinceramente marrón, disculparme, no, yo creo que va a decir amarillo. Y a la semana siguiente ya tenemos el vídeo de investigación espectacular, tal, y luego ya viene, por lo que he dicho, los mecheros y las camisetas. Que quien regale mecheros y tazas de café y camisetas, que vayan mis respetos por delante, vaya por delante. Pero creo que se está entendiendo el ejemplo que estoy queriendo dar. No estoy generalizando que... ¿Perdona? Más mecha de diciendo que lo que es lo que quiere. Eso es. Pues yo, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos con esto, sí empezamos con los directos en Facebook, pero llegamos un momento que nos sentamos Virtu y yo, porque Javi en ese momento no estaba en el grupo. Y nos saturaba había momentos que yo, por ejemplo, yo el altavoz que llevaba para la Spirit, y yo soy sincero, compramos la PCB7, desapareció misteriosamente, no la perdimos. Y yo la Spirit Pocket hizo por motivos económicos, por A por B, utilizó una Spirit de la BCN Barcelona, sea más real o menos, en la que puedo utilizar por motivos económicos. Llevaba un altavoz que era un micrófono de estos de feria, pero se escucha perfectamente las voces de las entidades, supuestas entidades. Y llegó uno en un directo y dice, ¿dónde ha comprado ese micrófono? ¿En qué chino te ha comprado el micrófono? Y ya empezó a tocarme tanto las pelotas, escúchame, que iba a cerrar el directo y me estaba... Bueno, yo es que por respeto a los demás seguidores, no me cagué en lo que me podía haber cagado ahí, ¿eh? Yo tenía detrás de cámara, tenía un cabreo monumental. Y dijimos, se acabó los directos, lo que quieran ver nuestras investigaciones, grabamos y cuando llegue que tengamos una serie de grabaciones, después te satura porque uno dice, yo he visto un niño, no, pues era una mujer mayor, y no, pues ha dicho no sé qué, y ya te satura la cabeza y no disfruta de la investigación, de lo que estás haciendo. Pues mira, a razón de vuestras palabras, si me permitís, por añadir algo, ¿vale? Y que estoy de acuerdo con vosotros, vaya por delante, pero por añadir algo. Lo que tú has comentado, Emilio, yo lo interpreto de que en muchas ocasiones cuando hay este tipo de directos, yo reconozco que ya diría que casi que no veo ninguno e intento ver alguno así de confianza, pero aún así no me convence y ahora me expresaré, intentaré tratar de explicar el porqué. Ahí, cuando te hablan de lo del chino, desconozco por completo, porque yo no sigo estas cosas, la verdad, pero sea del chino, sea de donde sea, es una forma de crear polémica. Y al final, tarde o temprano, se separan los grupos, discuten los grupos, este de Barcelona discute con el de Gandía, el otro con el otro se lleva mal, y al final voy a hacer un directo discutiendo, hablando mal de tal Pepita, Pepita hace un directo hablando mal de Manolito. Esto es Sálvame Ya, Misterio, ¿vale? No, sé que existe por ahí un programa, algo de Sálvame o algo así, o existía, me pasaron una vez un enlace, pero que todos mis respetos a esos grupos, si no me han hecho nada a mí, yo no voy a hacerles nada a ellos, por supuesto, pero tengo muy claro que cada día aquí se está haciendo, yo creo que con decir Sálvame, se está entendiendo lo que estoy diciendo. Se montan unas películas de que me cae mal Pepita, se ha aprovechado de mí, o yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y ya eso para mí, yo me desentiendo por completo, porque para mí eso no es un misterio. No estamos... Dime. Hay grupos que, por ejemplo, aquí, cerca de donde nosotros vivimos, vive un compañero de otro grupo que intentó crear polémica, hizo un directo, bueno, hizo su directo criticándonos, ¿vale? Perfecto. Nosotros no, digo, la gente, podéis ver, nosotros no hacemos directo nada, que hable. Bueno, pues la ignorancia le va a doler más que si yo hago un directo hablando de él. ¿Seguro? No hay mejor desprecio que no hacer aprecio, dicen. ¿Qué es lo que iba a comentaros? En el tema directo, pongamos los ejemplos que pongamos, que me parecen bien los que habéis mencionado, de que te saturas, de que tal. Yo no lo he vivido, ¿vale? Porque siempre he tenido mi opinión y la mantengo. No quiere decir que sea la opinión, es mi opinión, simplemente. Cada uno que lo haga como quiera y yo he cometido cientos de errores y trato de ir evolucionando, aprendiendo a base de esos errores. Como creo que todo aquel.
Pero mi opinión en el tema de los directos, yo es que los descarto por completos, ¿vale? Los descarto porque si para mí una experimentación a la hora de ir a un sitio, tener una metodología con esa aparatología, ir a explorar el sitio, recomiendo primero con horas diurnas para posibles peligros, etc. etc. Para mí la investigación, ya que ha hecho unas preguntas ahí, ha saludado el amigo Raúl Gil, porque digo mi mano derecha públicamente porque para mí es casi como un hermano, vamos a decir, un hermano. Para mí, Raúl Gil y yo, cuando vamos en el coche ya, camino a Zaragoza, al Alto del Moncayo, al Sanatorio Agramonte, cuando vamos a Viana de Cega, Valladolid, cuando vamos donde fuere, eso ya entra dentro del misterio, entra dentro de la investigación. El estar hablando de experiencias, conocimientos. Pues el otro día escuché al profesor don Carlos Bordanich comentar esto. El otro día escuché al compañero de este grupo, que no hace falta ser profesor ni tener carrera, que me pareció muy interesante y nunca me lo había planteado, etc. etc. Ahí ya empiezas a crear un ambiente que cuando vas al enclave lo visualizas con horas diurnas, ver futuros posibles peligros. Cuando llegas al enclave por la noche, a ver si un compañero ha sentido algo, has percibido tú algo. Entre todos en coloquio hemos dicho, oye, pues nos ha parecido como que el campo base, la zona más caliente podría ser esta. Ah, pues sí, estamos de acuerdo. Yo pienso esto, yo pienso lo otro. Venga, vale, vamos a preparar. Venga, cada uno sabe. Tú los sensores de movimiento, tú te pones esto, aquí la videocámara con la night shoot, aquí esto, metodología, el método a tratar en una investigación. Cuando haces todo eso, personalmente siempre he descartado el directo, porque al estar con el directo, como dije anteriormente, irónicamente, y no irónicamente, sinceramente, cuando estás con el hola Marucci, ¿qué tal cariño? ¿Cuánto tiempo guapa? ¿Cuánto tal? El otro está subiendo las escaleras. Hay otros dos arriba que están haciendo fotografías pisando cristales, pisando cimientos. Cuando tú estás hablando con esas personas y dicen, vamos a hacer una pregunta, y uno está leyendo, ¿hay alguien aquí? No pasan ni 8 segundos. ¿Cómo te llamas? No pasan ni 5 segundos. ¿Estás al lado mía? Y ya entra uno al lado mía, al lado de quien está preguntando. Me ha tocado, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro. En los comentarios, yo he escuchado amén, o soy el cura San Antonio, por poner ejemplos, ¿vale? Que voy pensando sobre la marcha. Al final, todos los ejemplos que yo quiera daros, para mí, la palabra directo es igual a no control. Y si no hay un control en una investigación, ¿para qué preparar en esa metodología a tratar en una investigación de campo? Como dije anteriormente, ordenador portátil, altavoces, micro omnidireccional, 360 grados, sensores de movimiento, barreras láser, esto, lo otro, videocámaras con night shoot de la tercera planta, en una cárcel abandonada, etc. Lo más distante posible del campo base, para no pisar, para que no se escuche nada. Todo el grupo, contra menos seamos mejor, para que no hayan 5 arriba, 2 abajo, o haciendo un aislamiento y que otros estén hablando. Si no hay un silencio absoluto, sonido ambiente, para mí no hay un control. Y en esos directos que yo veo en las redes, a mis compañeros, con todos mis respetos, para mí no están obteniendo un control. Entonces, lo que digan los comentarios o lo que diga el que dice que ha sentido que le han tocado, si antes de decir que le han tocado, en la mano, por ejemplo, si ya en comentarios ha dicho el que está leyéndolos en alto que han visto o les ha parecido escuchar a una niña, ya esa que le han tocado ha sido una niña que le habrá invitado porque quiere jugar a la pelota con ella y por eso le ha tocado la mano y no le ha tocado el hombro. Son películas que me estoy inventando, señoras y señores, sí, pero decidme si estoy mintiendo. Es mi opinión. Para mí es cierto. Es la sugestión. Ya te imaginas lo que no es. Yo lo veo así, pero que vuelvo a repetir, que me puedo equivocar, que perfectamente, que aquí nadie es perfecto. Pero yo lo veo así, lo interpreto así, y para mí no es ser negativo, para mí es ser realista. Y veo que si hablamos de un control, tiene que haber un silencio absoluto. Un silencio sepulcral, como dije anteriormente, no existe. Pero un silencio, sonido, ambiente, para mí sería lo mejor. ¿Por qué? Pues si alguien lo pregunta, ya me anticipo yo diciendo mi opinión, o a quien esté empezando y justamente hoy lo está viendo y esto lo habéis puesto en el canal y lo ve dentro de 4 años.
¿Por qué vamos por la noche? No vamos por la noche para hacer esos directos o para presentar registros, porque la noche crea miedo y el sonido y el silencio y el tal, se escucha un búho de fondo, un perro en una finca. El silencio es lo más importante en todo. ¿Cuándo se obtiene el silencio lo máximo posible? En horas nocturnas. Así es. Por el ruido acústico de los coches, si hay cerca de una carretera, por ejemplo. Yo lo llamaría contaminación acústica, efectivamente. Exactamente. Bueno, para despedirte, vamos a responder a una pregunta que ha dicho Raúl Gil. ¿Ya hemos terminado? Joder, pues se me va a hacer corto porque hoy sí que estoy... Hoy sí que estoy yo despachándome y con respeto por delante, claro está. A ver, ¿qué ha dicho Raúl? Después de la parafonía, ¿qué fenómeno paranormal te interesa más? ¿Qué fenómeno paranormal me interesa más? A ver, el otro día con estos chicos de Misterio Norte que dije anteriormente, yo me quedé impactado. Estábamos en este hospital abandonado y, jolín, yo me quedé impactado porque siempre que vamos a los enclaves, para mí la preferencia, lo más esencial es lo que siente el testigo, como dije en anteriores ocasiones, pero la base fundamental es vamos a hacer sesiones parafónicas. Vamos a poner el ordenador, los altavoces, el micro, omnidireccional, perdón, como dije anteriormente, y vamos a hacer una sesión controlada en silencio absoluto, sin frecuencias de radio, sin frecuencias de líneas telefónicas, teléfonos móviles apagados, con lo cual ya tenemos que echar a un lado esos directos que hablábamos antes. Y cuando hacemos esa sesión, a mí me impresiona el obtener esos registros, porque varios de ellos, aunque es muy difícil, vamos a partir de la base, cuando se obtienen los registros, mejor dicho, porque no es llegar y venga, 50 registros en este sitio, 50 en otro, 50 en otro. Pero a razón del amigo Raúl Gil, la pregunta que está realizando, a mí me impresionó muchísimo el otro día. Porque sí, era aparatología lo que sonaba, pero es que os pongo en situación. Preparamos el campo base con todos los aparatos que os he dicho anteriormente, pero en un hall del hospital teníamos en ese hall una barrera láser con una videocámara, que primeramente pusimos una videocámara con Night Shoot grabando. Se queda ese hall con esas barreras, como he dicho, y una videocámara, y nos alejamos. Nos vamos del edificio lo más lejos posible y vamos a la calle. Y estamos, vamos a decirlo muy finamente, haciendo nuestras necesidades, aguas menores, estamos fuera. Estamos fuera en el campo. Y cada uno, pues imaginaros, que era la situación un poco graciosa, porque estábamos en el campo fuera, porque no vamos a hacerlo dentro, por supuesto, todo el respeto del mundo, pero estábamos fuera en lo que es ya campo, patio, y cada uno en un punto, pues para no mirarnos, ¿vale? Lógicamente. Y de repente, vaya por delante, un punto muy importante, esa barrera láser, el grupo de Misterio Norte, lo menciono porque me caen genial, y fue así. Nunca les había saltado la barrera láser. Llevaban, creo, con ella 3 o 4 años y jamás la habían utilizado y siempre la ponen en las investigaciones, sean en enclaves abandonados, sean en viviendas particulares, sea donde sea. Nunca había saltado. Bueno, pues yo ya sé eso, de que nunca ha saltado, pues vale, pues vamos a ver qué pasa. Nos vamos fuera, hacemos nuestras aguas menores y de repente escucho a quien está al lado mía, a la izquierda, pero al lado mía a 4 o 5 metros. Me cago en la leche, me cago en la leche. Miramos los tres, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No habéis escuchado al hombre? ¿No habéis escuchado a un hombre aquí al lado mío ahora mismo que se ha puesto a hablar? No le he entendido lo que ha dicho, pero claramente se ha puesto aquí a hablar al lado nuestra. Que no. Yo por lo menos no he escuchado nada. Su compañero y amigo, no, yo no he escuchado nada. No, mi compañero y amigo, no, yo no he escuchado nada. Y dice, me cago en la leche, si es que me he tenido que subir la bragueta y casi me hago daño. O sea, poneros en situación, tal cual lo estoy contando literalmente. Aquí están ellos para decir si estoy mintiendo o no estoy mintiendo cuando lo vean algún día. Fue momentos de tensión, porque el compañero, encima, por parte del amigo Juanín, que es con el que más tengo confianza, Abel no es de ese estilo, de buscar ese protagonismo.
para que ya estén mosqueados y esta persona, cuidado. No que seáis protagonistas los sensitivos o medios sensitivos, Vitu, no interpreten mal mis palabras. Hablo del ego, hablo del protagonismo, ¿vale? Pues esta persona nunca había escuchado esa voz en directo, ¿vale? Es el título que yo le pondría, voz en directo. Y terminamos, nos echamos un cigarro y volvemos a entrar a la enclave. Y mientras que estábamos hablando, echando el cigarro, perdón, que es un punto importante, dice el compañero, este mismo que le había pasado eso de la voz en directo, acaba de saltar la barrera láser. Y el compañero, ¿cómo va a saltar la barrera? Y nunca salta. Acaba de saltar la barrera. Y digo yo no he escuchado, sinceramente. Estábamos aquí hablando con el cigarro y yo no he escuchado. El compañero, no, yo no he escuchado. Digo, bueno, chicos, tan sencillo como que ahora cuando terminemos el cigarro, entramos y lo revisamos. Vale. Respiramos hondo, pero ya entramos con tensión, hay que reconocerlo, ¿vale? Y esa emoción, eso no te lo quita nadie. Por eso pienso que lo mejor es estar ahí. Accedemos a la edificación, vamos al sitio, la videocámara con Night Shoot apagada. Daba batería de 2 horas y media y no estuvimos 20 minutos, 30 minutos fuera, exagerando. Videocámara con Night Shoot apagada. Pasamos por el sensor, que es un sensor que estamos hablando que tienes el dedo aquí, no sé si se me ve, pero tienes a medio milímetro el dedo, la llave al dedo, y no salta el sensor. Tiene que atravesar el láser sí o sí. Y le doy total fiabilidad a este aparato de estos compañeros. Con su trípode, como dije al inicio, para que por si pasa algún insecto o lo que fuere por debajo. ¿Qué es lo que pasa? Que nos quedamos así, está apagada la videocámara. ¿Cómo puede ser? Cogemos. Nos vamos a la zona que la llamamos la farmacia, la enfermería. Perdón, en la enfermería, que hay una camilla. Cuando vamos, por parte nuestra, teníamos 2 videocámaras también grabando. Las 2 apagadas. En cuestión de 20-30 minutos se llevó, se comió, se agotó todas las 3 baterías de las 3 videocámaras. Nos volvemos al hall, donde la barrera láser. Cambiamos la batería. Reproducimos estando allí in situ para no condicionarnos a ver qué ha podido pasar, porque puede pasar un gato y no somos conscientes de que hay un gato ahí, ¿no? Es lo que tú has dicho anteriormente. Antes de afirmar, ha pasado una entidad por delante. No, vamos a comprobar, ¿no? Es lo importante. Cuando ya no tengamos ninguna posible respuesta lógica, pues ahí ya nos lo empezamos a creer. Bueno, pues reproducimos, llegamos al punto y saltó la barrera láser sola. Sola. Nos vamos a la enfermería, ponemos las baterías. Empezamos a hacer una sesión parafónica con preguntas aleatorias. Salta de nuevo la barrera láser. A mí me impactó, me gustó, porque considero que estos compañeros son serios y rigurosos, y me impactó la cara de bloqueados que tenían. Otra vez que ha saltado. Si esto no ha saltado en la vida, ¿cómo puede ser que salte otra vez? Vamos para allá. Deja de sonar la barrera nada más llegar nosotros. Estamos como a 2 metros de distancia de esa barrera. Apagamos las luces por si escuchamos y silencio absoluto. Y estando en pleno hospital a oscuras, en silencio absoluto, pregunto en alto, por favor, quien haya hecho sonar la barrera, el sonido que hemos escuchado, por favor, que vuelva a pasar de nuevo por delante, como ha hecho antes, o se manifieste de la forma más fuerte posible, por favor. Gracias. Nos quedamos en silencio, ni 3 segundos de reloj, y vuelve a sonar otra vez de nuevo la barrera láser. Fue una interactuación que consideramos los testigos que fue totalmente inteligente, pero es que clarísima, porque la estábamos viendo con nuestros propios ojos. Hay que analizar. Nosotros no somos personas que hoy vamos de experimentación y mañana ya tenemos aquí las 30 psicofonías, registros parafónicos. No, nosotros necesitamos semanas y meses, porque tienen muchas horas, tienen muchísimas horas. Visualizar, analizar en vídeos, sesiones de grabación que hemos hecho con los ordenadores, todo eso tiene mucho trabajo, pero mucho. Y el amigo Raúl que estaba y ha hecho esta pregunta,
decir que él también ha analizado muchísimo, tanto audiovisual como en audio. Para mí es una base fundamental en este grupo, un pilar, las cosas como son. Y la pregunta que ha realizado, sí, lo reconozco. No es solamente registros parafónicos, también hay otro tipo de fenómenos. Esa termogénesis, bajada de temperatura, esas peticiones que hacemos de manifestarse y de repente Sierra Espuña, por ejemplo, Murcia, lo digo en respuesta al más allá, el estar en la puerta y solicitar que se manifieste de alguna forma, que diese un golpe claro a modo Morse. Un golpe sí, 2 golpes no. Y cuando hacemos la petición, de repente suena como una piedra dando a un tubo de estos de cobre de antiguamente, de gas o de agua, de lo que fuere, ¡pah!, al lado nuestra. Y decir, madre mía, si es que ha sonado a piedra. Son cientos y cientos de casos. Nos hemos podido condicionar los experimentadores. Es posible, pero por la parte que me toca, sí digo que las personas con las que voy y un servidor, considero que somos serios, nos consideramos personas que no queremos autoengañarnos, y hablo por mí en primera persona. Para mí ir a un enclave, hacer 300, 400 kilómetros y volver el mismo día, o hacer 100, 200 kilómetros y luego dormir media hora en el coche, o ir un fin de semana y contratar un hostal, un hotel, hacer una inversión de gasolina, de dinero, porque de esto sabéis que no nos pagan, ni yo por lo menos lo busco, pero es un modo de vida. Pero hacer todas esas cosas, irte, por ejemplo, hoy a tal sitio, 2 horas de conducción, X de gasolina, que está muy barata, por cierto, y coger, y que vayamos allí nada más que para impresionar a mis espectadores, yo no podría volver a mi casa, porque vuelvo a mi casa con la cabeza agachada y sentiría que he dejado a mi familia. Me he ido 2 horas hasta tal punto, me he vuelto 2 horas posteriores, he estado en el enclave 6, 7 horas y he perdido medio día, no he descansado bien, he dejado a mi familia en casa, he perdido estar con ella simplemente por y para el impresionismo. Con lo cual, compañeros, no vosotros, sino los que tengan esos propósitos, para mí sería autoengañarme. Y para autoengañarme no existiría ni respuesta del más allá ni relatos paranormales. Trato de ir de cara. Y si me equivoco, pues aquí están mis virtudes y mis defectos. Totalmente de acuerdo. Bueno, repetimos. Suscribirse a su canal de su entrevista de tú a tú con Daniel Barrios y su nuevo canal de YouTube que, por cierto, se me olvida siempre. Hasta que ahora me suscribo, me voy a suscribir. Ahora me lo paso en el enlace, me voy a suscribir. Es normal. Enclaves con historia. Enclave con historia, pues suscribirse, ¿vale? Se queda enmarcado. De todas formas, lo pondré aquí en los comentarios para que la gente te siga y vea esa historia e incluso esa entrevista que realiza con compañeros. Charlas. Bueno, me gusta decir charlas. Te entiendo. Un debate. Yo te entiendo, hombre. Expresar nuestras opiniones. Los seguidores pues también expresan sus opiniones, que también... Que es cierto, hombre, que es cierto. Sí. Y una cosa, Emilio, perdóname. En Twitch, que ahora ha empezado, vaya por delante, yo presento todo en De tú a tú con Daniel Barrios, como muy bien has dicho. Y Enclaves con historia, como expliqué anteriormente. A quien quiera un día verlo y dice, pues mira, me voy a ir este fin de semana a ver este enclave, que me ha gustado. Lo que sea. Pero además del YouTube, De tú a tú con Daniel Barrios y Enclaves con historia, ahora he empezado en Twitch, en la plataforma de Twitch, a hacer los directos. Yo no voy a estar 4 veces a la semana. Lo mismo es una vez cada 2 semanas o 3 semanas, tranquilamente. Pero bueno, lo publico en las redes, en mi blog personal de Facebook de Tú a Tú con Daniel Barrios. Y ahí, pues, presento quien quiera meterse, pues puede visualizar en Twitch. Creo que era, me puedo equivocar, pero en minúscula, todo seguido, Daniel Barrios 1983. Y ahí, pues quien lo vea, le saltará el que está haciendo un directo y a saber quién es el próximo invitado. O sea, luego esos directos los presento también en De tú a tú en YouTube. Pero quien quiera verlo en directo, como estás haciendo hoy, estáis habiéndome invitado, gracias por delante, vaya por delante, pues este directo sería en el Twitch, para quien quiera verlo y comentar y participar también.
Y perdóname si te he cortado. No, para nada. Se traba un poco a veces y me cuesta saber si estáis hablando o estáis esperando que hable. ¿Cómo se te vino a la cabeza decir, voy a montar un debate entre amigos? El programa de tú a tú. El debate, la tertulia que tenéis. Pues mira, yo llevo bastantes años viendo documentales, o la colección de Fernando Jiménez del Oso, que la tengo completa, viendo muchas entrevistas, don Pedro Amorós, Germán de Argumos y Valdés, don Santiago Vázquez, etc. Y he visto, he escuchado muchas cosas y al final con el tiempo dije, jolín, sí, he presentado el libro, el primero de Respuesta del Más Allá, me han invitado a bastantes sitios, agradecido de corazón, gracias por la oportunidad y por saber que existo, vamos a decirlo así. Y al final pues dije, jolín, a mí no me gusta, no me gustaba esto de la radio, me daba apuro, ¿no? El miedo público, ay, no me sale el nombre ahora, era miedo escénico, me daba miedo escénico, pero había hecho una ponencia, había presentado una ponencia, presentando a nuestro grupo, junto con don Santiago Vázquez, en Guadarrama, una conferencia que hubo. Y a mí me daba mucho respeto, ¿vale? Y se lo dije a Leonor Villazala, que era concejal de allí, de Guadarrama, agradecido toda la vida. Y yo le decía que es que a mí me da mucho respeto. Tengo el miedo escénico aquí y estar delante de 200 personas, que no. Que sí, Daniel, que te animo, que te vengas, que tal. Y al final la mujer, pues, me convenció, yo iba temblando, lo reconozco, pero hombro con don Santiago Vázquez, pues el hombre me relajó, me tranquilizó, me sentí a gusto y venga, pues a presentar las cosas que hacemos en nuestro grupo. Y poco a poco, la primera entrevista que me hicieron presencial, llevando el libro de Respuesta de Más Allá, fue en la Puerta de la Pirámide, que justamente ayer por la noche me hizo una entrevista con el nuevo libro, el amigo Jorge Arijón, un abrazo desde aquí, y me invitó a ir allí en persona. Y yo dije, puf, en la radio, en directo, que me vea la gente, miedo no, pánico. Y fui para allá, me trataron como en casa, sinceramente, se portaron genial. Y cuando salí, me dijo, Daniel, me gustaría muchísimo que participes conmigo en el programa. O sea, vete de investigaciones, preséntame los audios que tú quieras, tus investigaciones, que me gusta de la forma que lo haces. Bueno, pues muchas gracias, ya lo vamos viendo y tal. Y al final acepté y participé en este programa. Llegó la pandemia, llegó esto que estamos sufriendo por desgracia. Y ya no se podía emitir en directo, ni presencial, ni telefónicamente, ni nada en este programa. Y al pasar lo que está pasando, pues entonces este buen amigo, Jorge, me dijo que ahora en vez de mandar audios, que lo hagan mediante vídeo. Y entonces ya ahí sí que dije que no se me va a ver mi cara a mí y presentando aquí los registros parafónicos o hemos estado en un sitio o tal, que no quería que se me viese mi cara. Me daba mucho respeto, mucho apuro, lo reconozco y me sigue dando. Y, jolín, me puse a presentar libros porque tengo más de una treintena de libros de don Juan José Benítez. Y me puse a hablar de estos libros, que son los primeros que aparecen en De Tú a Tú, con Daniel Barrios, por cierto. Y presenté estos libros. Luego presenté un par de libros de un escritor amiguete de Guadarrama, de otro escritor de una población abulense, y escritor y poeta. Y dije, venga, pues voy a hablar de esta persona. Y al final, pues cuando llegó el tercer o cuarto vídeo, dije, jolín, pues me está gustando esto al final. O sea, me contradigo yo solo. No quiero radio y al final acepto. No quiero que se vea mi imagen y al final acepto. Y al final llegué a un momento que dije, mira, me gusta conversar, compartir opiniones, que esa es la esencia de Tú a Tú, que es compartir opiniones, conocimientos, presentar los registros que se puedan. Me tengo que meter y aprender más cosas de las redes, de estas aplicaciones, pero contar las experiencias de personas que me crean fiabilidad, como en el libro de Relatos Paranormales, por supuesto. Aprender de ellos, compartir, ver a la persona cómo te lo cuenta, porque yo siempre he sido una persona desde hace muchos años que siempre he dicho que a mí las personas me transmiten por los ojos. Si es un
Pagafanta es un fantasma vivo que solamente le gusta, pues esto, el ego, la fama, o si lo que te está contando te lo cuenta y te transmite eso, que es real, lo que te está contando, al menos como lo vivió esa persona. Y un día pues dije, bueno, pues como viví una experiencia, un caso UFO, posiblemente un caso UFO, OSNI, vamos a decir, en vez de OVNI, OSNI, ¿vale? Subterráneo estoy hablando. Me impactó tanto que invité a un amigo del grupo y le dije, oye, mira, vamos a hacer una grabación viéndonos los dos y vamos a hablar de este caso, de lo que vivimos en un pantano, en el pantano del Atazar, en el Berrueco. Vimos, no me voy a alargar, pero simplemente deciros que vimos, de quien lo quiera ver es con Guillermo López Reyes, el de Tú a Tú, y es que vimos salir una luz, un anillo, doble anillo, mejor dicho, verdoso, a las 5 menos 20 de la mañana, salir en el medio del pantano, subir hacia arriba y venir de frente hacia nosotros. Quien quiera verlo, que continúe, pero estamos hablando de las 5 menos 20 de la madrugada, solos, y luego cruzarnos con la Guardia Civil y manifestarle el testimonio. Eso a mí me impactó mucho y dije, jolín, pues a quien conozco desde hace años, pues me voy a estrenar en un de tú a tú de estos, bueno, en un de tú a tú, en una charla de estas con una persona de confianza. Hice la charla con Guillermo, quien entiende de audiovisuales es Raúl Giles, que ha estado hoy hablando, que es la primera vez que se mete en un directo, y muchas gracias, amigo. Y le pasé el vídeo y digo, a lo que tú veas, a ver si puedo hacer una presentación o algo, porque yo de edición no tengo ni idea. A día de hoy ya intento defenderme. Hizo la presentación, puso lo de tú a tú, con Guillermo, con el invitado, y para adelante. Me gustó el título ese de tú a tú, y le dije, Raúl, pues le has clavado, me ha gustado eso de tú a tú. Vamos a hacerlo así, de tú a tú, ¿con quién? Que es el que está presentándolo, Daniel Barrios. De tú a tú con Daniel Barrios. Y lo más bonito para mí, el orgullo que siento, que todo, lo que veáis a día de hoy, cuando pinchéis en el punto de vídeos y te salgan esa lista de 100 vídeos ya a día de hoy, todo ha sido sin buscarlo. Y eso para mí es lo que más me ilusiona. Respondido quedáis. Bueno, tenemos pendiente pues, a tenerte o hacer una tertulia con varios invitados de que han estado en la temporada primera, incluso la segunda, como un especial, pero será más adelante y nos gustaría que participara en otra tertulia con nosotros y debatir con más compañeros. Por supuesto, y en de tú a tú estáis invitados, ya lo sabéis también, por supuesto. Te queremos dar no unas gracias, sino miles de gracias por estar aquí con nosotros y debatir, pasar una buena experiencia con todos los seguidores, contigo. Ha sido un gustazo. Es recíproco. Muchas gracias. Y aprender de ti. Aquí aprendemos todos, de todos. Hoy he hablado yo un poquito mal, lo reconozco, pero... No, pues nada, la entrevista es para ti. Aquí el que tiene que hablar es el invitado. Siempre. Pues sí. Muchas gracias, Daniel. Y a los que están aquí viéndonos en el directo, no haya visto, que muchísimas gracias por compartir preguntas, por estar ahí al pie del cañón desde que empezamos, que aguantar 1 hora y media viéndonos cómo debatimos es muchísimo y un placer que hayáis aguantado. Bueno, que muchísimas gracias. Nos vemos el domingo a las 7 de la tarde con otro pedazo de invitado, que es Luis Merino, que lo tendremos aquí a las 7 de la tarde. No se lo perdáis. No vais a aburrir. Luis es una persona muy seria. A mí me gusta mucho Luis y hemos experimentado, investigado conjuntamente. Hemos estado en un reformatorio y ya hemos quedado para una futura. Pero personas así, por supuesto, cuenta que yo también voy a ver ese directo. Un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los que habéis participado, a los que os siguen y las preguntas efectuadas. Muy interesantes, sinceramente, y no es un cumplido, es la realidad. Creo que son importantes lo que se ha preguntado esta noche y nada, que he sido yo. Si me he equivocado, pues pido disculpas. La parte personal también siempre de Daniel Barrio, no siempre la parte de experimentador de campo. Eso es. Pues muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Que llega Reyes dentro de poquito, ¿vale? Y que el mejor regalo es un libro. Así que respuesta del más allá, a comprarlo. Relatos. El último relatos.
Pero bueno, que da igual. Daniel, Que muchas gracias. Mira, te pongo los dos. O me llega una Pero Ya, no vale, sé eso. ninguno de los dos, pues que compren los dos, que es un Eso- pedazo de regalo. No, Muchísimas gracias. haciendo una publicidad que se lo compre ahora para Raya, ¿eh? Es un detallazo por tu parte. Pues muchas gracias por el detalle y nada. Ahí está. Que nada más que se ¿Sí? le compre el libro, me hago una foto y te la paso. Anda, mira, pues ahí estará en esa carpeta que me estoy creando porque me está pasando una cosa muy curiosa y me estoy dando cuenta y me está gustando, sinceramente, también te lo digo. En esto de las redes, ahora a día de hoy, perdonadme si ya ibais a cortar, pero bueno, no creo que os cobren por segundo, ¿no? Os comento. Me estoy dando cuenta de que hay gente pues, que lo publica en las redes de el nuevo libro de Daniel Barrios y se hacen la foto con el libro y para mí encantadísimo. Pero con este libro la mayoría me lo están enviando por fotos lo que es en privado y el orgullo es exactamente igual y me está impresionando de que, Jolín, tenga el tirón que tenga el libro, sean 5 libros, creo que ya lo hemos hablado antes en privado, se vendan 5 libros, se vendan 5.000. Yo ya he hecho el libro, el orgullo personal que tengo no me lo quita nadie y lo más importante es que confío en los invitados y he sido yo en cada opinión personal sobre cada suceso, más luego mis relatos personales que he presentado al final del libro. Entonces, yo ya estoy pagado, sinceramente. Los números y las cifras para mí es secundario, no, terciario. Pero muchas gracias, Virtu, por tu comentario y ¿qué te voy a decir yo? Es que ya no soy... Una aficionada a la lectura y creo que no hay mejor regalo que un libro. Y hoy, pues, no podía decir otro que el de Daniel Barrio, que no se pueden quedar sin él, vamos. Pues muchísimas gracias. Eso me lo quedo aquí guardado. Eso se agradece. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Así que bueno, un placer y nos vemos pronto, por supuesto. Con gente sana, contar conmigo siempre, sin ningún problema. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a ti, Daniel. Y nos vamos, os vuelvo a repetir, el domingo nos vamos aquí con Luis Merino, otro pedazo invitado que merece la pena escucharlo, como ha merecido la pena escuchar a Daniel Barrios. Y muchos más invitados que vendrán poco a poco a nuestra segunda temporada, que va a ser un pelotazo, porque todo lo que traemos ya apuntado son para psicólogos, como lo queramos llamar, pero son de alto nivel y serios y merece la pena ver estas entrevistas y aprender. Un orgullo estar aquí. Un orgullo estar aquí. Muchas gracias, Daniel. Y gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos.